Amados hermanos, hermanas. Espere, mi hermano querido, espere. Ahora sí. Antes de dar comienzo, permítame un segundito. Hoy vamos a tener un discipulado bíblico un tanto diferente, dando gracias al Señor, por supuesto, de que también hay obreros del Señor que están capacitados, están preparados, tienen su sabiduría también, y por qué no vamos a aprovechar un día miércoles también para que podamos tener esa bendición, ¿no? Yo le voy a presentar, aunque no lo van a ver, por supuesto, acá en Facebook, pero el hermano Wilmer, que nos conocemos ya hace un tiempito atrás, creería yo que unos 3 meses atrás, quizá un poquito más, un poquito menos, nos hemos conocido a través de las redes sociales, justamente estudiando las Escrituras. Y hoy es él quien nos va a traer a nosotros la enseñanza. Y vamos a continuar nosotros con lo que es el tema del don de lengua. Ya hemos visto algo la semana pasada con respecto al don de lengua. Sabemos nosotros que hay una gran confusión con todos estos dones, dando gracias al Señor que tenemos ya fruto de ese estudio bíblico, como son 2 hermanas que están acá en el discipulado. Ellas, gracias al Señor, ya han comprendido de que lamentablemente han estado en lugares donde están enseñando algo que no es bíblico, y siguen creciendo en el Señor, y eso es primeramente la gloria para el Señor, pero también es un gran gozo para los que estamos acá de este lado, sirviendo, trabajando, justamente para algunos encaminar en la sana doctrina y a otros comenzar a edificarlo desde cero. Quiero presentarle a nuestro hermano Wilmer. Él es de la provincia de Buenos Aires, es un hermano de la República de Bolivia que vive ya hace como 30 años acá en la Argentina, así que ya es argentino y lo vamos a hacer salteño también. Bienvenido, mi hermano Wilmer, ¿cómo está usted? Salud, hermano querido. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un placer, siempre en la gracia del Señor. En esta mañana, gracias hermano César, en este tiempo, más que todo hablando sobre lo que es el don de lenguas, hermanos, es necesario que nosotros conozcamos, más que todo por esa realidad que nosotros pasamos desde que el Señor nos llamó a su presencia, esa vivencia que nosotros tuvimos. Y algunos de nosotros, pienso que nacimos en una iglesia carismática y vimos el ejercicio de este don de lenguas, que en principio a nosotros, como niños espirituales, nosotros pensábamos que la vida espiritual consistía en eso. Y todos aquellos que hablaban en lengua, empezando por los pastores, entonces era algo superior que había en ellos. Entonces eso nosotros nos fuimos preguntando, pero con el pasar del tiempo, con los meses, años que estuvimos en esas congregaciones, vimos que el ejercicio de ellos confundía y nos dejaba con más incógnitas que otra cosa. Entonces, vamos a hablar respecto a eso brevemente. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el descenso del Espíritu Santo ya ha profetizado por nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2 y en el versículo 11 dice, ¿no? Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El don de lenguas bíblicamente que se manifestó allá en Pentecostés eran idiomas, pero ¿qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Estaban hablando lo que es el bendito mensaje del Evangelio. ¿No se escucha? Ahora, Hermano Wilmer, dice que no se escucha, pero yo acá escucho perfectamente bien, hermana. ¿Ustedes le están escuchando? No, yo también. Lo que pasa es que hay interferencia, se escucha mucho ruido, no sé por qué. Ah, y bueno, por ahí se le corta un poquito. no sé si yo podré poner
mi micrófono en silencio, a ver ahora. ¿Me escuchan a mí? ¿A mí me escuchan? Ah. Ya. Sigue, hermano. Ahora sí. Entonces, como veníamos diciendo, Hechos de los Apóstoles es el descenso del Espíritu Santo en esos 120 hombres. Ese bautismo, el cual les permitió hablar en lenguas. El versículo 11 de Hechos 2 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran idiomas, pero que estaban profetizando el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, todos esos residentes, aquí cita más de 12 o 13 naciones, judíos extranjeros que no vivían en Jerusalén, ellos dijeron, estos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, esos judíos extranjeros que no vivían en Jerusalén, ellos entendieron que verdaderamente se estaban hablando cosas, pero de lo que es el Evangelio. Pero los judíos residentes allí en Jerusalén no los entendían. Uno. Cuando vamos al libro de 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo había esta primera carta que manda de 1 de Corintios, él trata sobre diferentes aspectos que a la iglesia de Corintio estaba pasando. Y también a partir de este capítulo 14 dice que había un problema en el ejercicio de las lenguas allí en Corinto. Y Pablo acá va a tratar de regular, de ordenar el ejercicio de esos dones explícitamente, ¿no? Entonces, empezando, vamos a tomar tan solamente algunos versículos. En el versículo 1 dice, 1 Corintios 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él ahí va a hablar de dos aspectos de esos dones, que son el don de lenguas y la profecía. Pero enterado de ese problema, Pablo dice, está bien, ejerzan todo lo que el Señor les ha dado, pero sobre todo que ustedes profeticen. Ahora, allá en Corinto, Pablo habla de una manera tal que quería pues que todos allá en Corinto pudieran entender para qué eran las lenguas. Y explícitamente, a ver, damos lectura y así mejor me voy colocando en orden. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermanos, miren, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica porque él habla con Dios. Es un don que lo ha dado, una comunión personal de él con Dios, pero no edifica a los demás. Pero el que tiene el don de la profecía, de la predicación o de la enseñanza, ese edifica a otros. Y es importante, hermanos, miren, que todos aquellos que tienen el don de profecía, ¿para qué es la predicación? Para edificar, para exhortar y para consolar. Y en este tiempo, hermanos, nosotros en el ejercicio del cual el Señor nos ha dado, eso es, y nosotros mismos lo hemos experimentado cuando éramos creyentes, estábamos en la banca sentados, a veces la palabra que se predicaba llegaba hasta lo más recóndito de nuestro ser, y a veces, hermanos, hasta nos sabíamos molestar, porque la palabra era dura, pero a veces consolaba, a veces exhortaba, y en un futuro, hermanos, cuando fuimos creciendo, fue de grande edificación a nuestras vidas. Fuimos madurando espiritualmente. Y luego dice en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis,
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo, el ejercicio de las lenguas no lo prohibía, pero siempre que existiera un intérprete, amados hermanos. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Acá, por ejemplo, a ver, en el versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo tú con el espíritu, o sea, eso quiere decir hablando en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, hasta esta parte el apóstol Pablo siempre recalca que el don de la profecía en ese tiempo, y lo que ahora nosotros lo experimentamos en lo que es la enseñanza, la predicación, siempre va a ser de provecho para todos aquellos a quienes estamos ministrando. ¿Y eso por qué, amados hermanos? Nosotros lo hemos experimentado, amados hermanos. Y a veces ahora nos damos cuenta cuánto daño nos habían hecho cuando esos dones son puestos en ejercicio de una mala manera. Miren, brevemente, donde yo estaba, en las oraciones, en las vigilias, después, hermanos, en los cultos de avivamiento, etcétera, hermanos, que duraban horas, entonces los pastores empezaban a predicar. Ya poquito en poco empezaban a hablar en lenguas. Yo pensé que era algo normal. Yo decía, estos hombres son superiores espiritualmente a mí. ¿Cuándo yo llegaré a ser así? Hermanos, pero había algo en mí que yo no podía hablar. Y cuanto más nos enseñaban, nos decían que si no hablábamos en lenguas, entonces no podíamos ser salvos, no podíamos recibir al Espíritu Santo. Y eso peor inquietaba nuestro corazón. Entonces, cuando en esa clase de cultos, donde empezaban a hablar en lenguas, todo oración, entonces ya yo veía que las hermanas, los hermanos empezaban a cantar, a llorar. Yo ocupaba siempre la parte de atrás. Yo me arrodillaba, cerraba mis ojos, pero en ese proceso de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas que duraba todo ese, no sé cómo llamarlo, yo cerraba los ojos, pero sentía en mis brazos patadas, sillas en mi brazo, pero no abría los ojos. Hermanos, era un total desorden. Cuando decía el amén, el hermano pastor, abría mis ojos, hermanos, veía hermanas tiradas en el suelo, sillas por acá, allá, todo un desorden, amados hermanos. Pero eso a mí no era algo que verdaderamente a mí me decía que no era de Dios. Y eso causaba, hermanos, más. Yo mismo decía, si no hablo, si no me comporto como estos hermanos y estas hermanas, entonces tal vez no tengo el espíritu y por eso no puedo hacer estas cosas. Por eso es necesario, hermanos, aprender lo que dice la palabra. Amados hermanos, miren, en estas iglesias carismáticas, en un 80, me atrevo a decir, en un 80-85% se estudia lo que es el Antiguo Testamento. Y en un 15%, hermanos, y eso es lo que es el Nuevo Testamento, hermanos. Y cuando estudian el Antiguo Testamento, hermanos, le aplican a este tiempo de la iglesia, cosa que no es correcto, hermanos. Una cosa es el Antiguo Pacto, la dispensación del Antiguo Pacto, otra cosa es la dispensación del Nuevo Pacto. La ley es diferente a lo que es la gracia con Cristo Jesús en este tiempo. Amados hermanos, miren, una cosa muy importante. Cuando llegamos nosotros por el Espíritu a indagar, queremos conocer esa verdad que ha hecho posible que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, tenemos que aprender a estudiar la palabra de una manera sistemática, hermanos. ¿Qué quiere decir eso?
empezar desde el Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, pero leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, así. Y no como nos enseñaron, picoteando de acá un versículo, sacando fuera de su contexto, aplicándolo a sus propósitos personales que ellos tenían, de los cuales ellos se aprovechaban e hicieron de nosotros mercadería, amados hermanos. En diezmos, ofrendas, diezmo de diezmos, primicias, todas esas cosas nos dejaron secos y vacíos. Ya no teníamos algo en la casa que vender para poder llevar ese dinero a la congregación. Ya no. Entonces, por eso mismo es necesario, hermano, que nosotros podamos entender esto. Entonces dice, cuando nosotros hablamos, en ese tiempo se hablaba en lenguas, hermanos, en el inicio en el establecimiento de lo que es la iglesia, cuando el descenso del Espíritu Santo, eran lenguas, hermanos. Era un don bien apetecible, pero se estaba utilizando en un desorden total. Y por eso Pablo vuelve a recalcar, si tú hablas en lenguas, no edificas al otro, pero si tú tienes el don de profecía, edificas al otro. Y eso es muy importante para nosotros también en las iglesias, hermano, de este tiempo. Ahora mire, en el versículo 20 dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, miren, esto lo voy a aplicar de esta manera. Nuestro crecimiento, hermanos, nosotros como todo ser humano, en la vida espiritual, nacemos. Tenemos el nuevo nacimiento por medio de la palabra y del Espíritu. Pero tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer para vivir conforme nuestro Señor Jesucristo quiere. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Un cambio. ¿Dónde? En el espíritu, en el alma, en la mente, para que eso, hermanos, sea un testimonio fidedigno, fiel y verdadero a la familia, a nuestros esposos, esposas, hijos, incrédulos, a la sociedad, a la comunidad donde vivimos, más que todo, hermanos, para que seamos conforme el don que nos ha dado de grande ayuda y bendición en la iglesia local. Ese es el propósito. Entonces, hermanos, no tenemos que quedarnos como oyentes. Hermana, hermano, usted debe tener un don, porque cuando uno nace de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, el Espíritu nos da un don o dones como Él quiere, no como nosotros queremos. Y esos dones tenemos que colocarlo en ejercicio para bendición a la iglesia espiritual a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, tenemos que ser, como dice aquí, niños en el modo de pensar, pero maduros, dice niños hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y cuando nosotros, hermanos, crecemos en el conocimiento de Dios, lo colocamos por ejercicio y vemos que es para bendición a toda persona que el Señor coloca delante nuestro. Ahora, seguimos. En el 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estos dos versículos, hermanos, le voy a dejar un pequeño intermedio. Me voy a saltar. Si tengo tiempo voy a explicar, si no será en otra, hermanos. Esos dos versículos. El versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos a hermanos, mire, cuando hablamos de la iglesia carismática, nuestro hermano ya lo dijo en un anterior programa, nuestro hermano dijo, los hermanos pentecostales son nuestros hermanos, pero ¿quiénes, hermanos? Aquellos que han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, creen en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, son nuestros hermanos.
pero el ejercicio de su vida espiritual, hermanos, no es de libertad, es de carga. Le siguen a ellos enseñando, hermanos, ahora que al creer se recibe la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hermanos. A ellos les enseñan a cuidar su salvación por medio de obras. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Si no te bautizas, no eres salvo. Si no predicas la palabra, no evangelizas, no eres salvo. O sea, les atan cargas pesadas. Pero son nuestros hermanos en la fe. No estamos denigrando a nuestros hermanos pentecostales ni a ninguna denominación, hermanos, que verdaderamente hayan aprendido lo que es el Evangelio y por medio del Evangelio hayan nacido a una nueva vida. Entonces, acá dice, ¿no? En algún lugar, cuando una persona es invitada, pero encuentran que ahí todos están hablando lenguas, y estas personas a quienes invitamos son indoctos o incrédulos, al ver eso se van a asustar, van a decir, ¿qué es esto? ¿Es un manicomio? ¿No dirán que están locos? Pero hermanos, si nosotros invitamos a una congregación donde todo se realiza con orden, desde la oración, la alabanza, el ministerio de la palabra, dice hermanos, estas personas que nosotros invitamos, es convencido, dice, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, cuando hay este orden que Pablo está hablando en acá, toda persona que nosotros llevemos allí va a ser edificado. La palabra de Dios, siempre el hermano pastor que va a estar predicando en ahí, o el hermano evangelista, o el maestro, en dependencia del Espíritu, ha de tocar el corazón de esa persona y lo va a llevar al arrepentimiento, amados hermanos. Amados hermanos, miren, yo puedo decir, hermanos, miren, con mucha certeza, miren, hermanos, ¿cómo nací yo? Yo nací, hermanos, en un pequeño taller de peluquería. De mí, ¿quién fue mi mentor? Fue un peluquero, pero que me habló así, como en orden. Él me habló ahí. Yo nací ahí, hermanos. Ahí nací. Me llevó al arrepentimiento, sin antes llegar a una congregación, hermanos. Y cuando me di cuenta de eso, cuando posteriormente dejé esa iglesia carismática, empecé a estudiar, a indagar, hermanos, cómo era la salvación. Entonces, lo que es el nuevo nacimiento, que habla San Juan 3, hermanos, yo nací en ese pequeño taller. Entonces, una palabra, por un hombre de Dios, santo, temeroso, que vive la palabra de Dios, que tiene temor de Dios, que depende, hermanos, del Espíritu Santo en cada compartimento de la palabra. ¿A quién va a testificar? Su palabra. 2 o 3 palabras son suficientes para que cause arrepentimiento a quien está testificando la palabra del Señor. Ahora, el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermanos, ese desorden que se hace, hermanos, en esas iglesias carismáticas, hermanos, no edifica, hermanos, no edifica. Por eso nosotros, hermanos, que tenemos este conocimiento, tratamos de guiar, de orientar en todos los aspectos del ejercicio de una iglesia local. Cuando llegamos a la puerta de la congregación, ese inmueble donde nos congregamos, hermanos, la iglesia, los feligreses, nos reunimos en ahí, pero entrando a la puerta de la iglesia, ya estamos entrando a un lugar donde la presencia de Dios se hace presente porque su iglesia se está reuniendo. Hermanos, no podemos seguir, no podemos estar caminando, saliendo de aquí a cada momento al baño. Hermanos, de eso está diciendo con orden. Hermanos, cuando cantamos los himnos, no es cantar por cantar. Hermanos, hay que entender la letra. ¿De qué está hablando, hermanos? Ahora, hermanos, en la oración mismo,
Cuando el hermano, el pastor, no sé, en cada iglesia de diferente manera ahora, ¿no? Entonces hay que escuchar qué está diciendo el hermano. Y si el hermano, entendemos su oración, entonces decimos amén, amén, así es, Señor, así es. Ahora, hermanos, en el ministerio de la palabra, cada uno yo creo que tenemos que llevar una pequeña libreta, un pequeño apunte, hermanos, y con la Biblia constatar. Hermanos, a veces tenemos que aprender a abreviar las citas bíblicas, a tomar apuntes, conforme también tenemos esa capacidad, hermanos. Y luego tomando esos apuntes, eso hay que llevarlo en la noche a constatar en la casa, versículo por versículo, para ver si el hermano ha dicho correctamente, hermanos. Eso es el orden, y hay que saber escuchar, hermanos. A veces nosotros, hermanos, y eso ha ocurrido también conmigo, otra vez va a hablar de lo mismo, otra vez el nuevo nacimiento. No, hermanos, no estamos desechando a hombre, estamos desechando a Dios. Entonces todo se tiene que hacer para edificación. Ahora, hermanos, el versículo 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, aquí específicamente el apóstol Pablo dice, cuando ustedes tengan, hay muchos que hablen dones de lenguas, no lo hagan todos en uno. Hablen a lo máximo en un culto 2 o 3. Pero de uno en uno, de uno en uno. Eso está diciendo, hermanos, acá. El apóstol Pablo. Ahora dice, y si no hay un intérprete que pueda traducir lo que es, hermano, en qué idioma está hablando, entonces calle, llore en silencio a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es como se hacen ahora, todos hermanos en uno, no se sabe, parece una olla de grillos. Ahora vamos al 29, hermanos. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermanos, ahora, respecto a la profecía, hermanos, a la profecía, hermanos, esto siempre podemos disentir, hermanos, no en todas las iglesias. Por ejemplo, yo con el hermano César podemos disentir en algunos aspectos, pero, hermanos, nunca nos va a separar el amor de Cristo, hermanos. Bíblicamente, hermanos, en una iglesia local no existe un pastor, hay siempre 2 o 3. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo siempre colocaba ancianos, no colocaba un anciano. Por eso dice aquí, los que enseñan la palabra, los que profetizan, en este tiempo serían los que enseñan la palabra, dice, profeticen, enseñan la palabra 2 o 3, pero cada uno también en turno, hermanos, en turno. Entonces, y los demás juzguen. Entonces, mire, suponiendo que el hermano, que nosotros pertenecemos a una iglesia local, el hermano César, mi persona, el hermano Tomás, supongamos. Mientras el hermano César está predicando, hermanos, entonces yo como otro anciano que predico, y el hermano César también, ¿cuál es mi función de mí? De juzgar, así como ustedes, hermanas, de escuchar qué está predicando. Entonces, yo juzgo. Entonces, si mi hermano César en alguna partecita, hermanos, tal vez interpretó mal una escritura, cuando termina la asamblea, entonces tenemos una reunión. Hermano César, mire, en esta parte usted aplicó este versículo así, y mire, esto un poquito no es así, mi hermano, el amor del Señor, mire, la verdadera interpretación es esta, me apoyo con otros versículos, así hacemos, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros no estamos yendo a la congregación tan solamente para escuchar, hermanos, no. Tenemos que aprender también, hermanos, a juzgar, pero por medio de lo que es la palabra del Señor. Hermanos, nosotros también somos mortales, nos equivocamos, hermanos, nos equivocamos. Bueno, ya estamos terminando, hermanos. Dice así, y el 32 dice, este 31 dice, hermano, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Hermanos,
Este aspecto de la profecía, hermanos, es para que todos aprendamos y todos seamos exhortados. ¿Saben qué quiere decir la palabra exhortación bíblicamente hablando, que se aplica en una iglesia local, hermanos? Es dar a conocer, colocar el dedo en la llaga, pero también dar el bálsamo que va a curar esa llaga. Ese es el propósito de la palabra del Señor. A veces la palabra porque nuestro Dios es santo y justo, hermanos, y su palabra es pura y bendita, que siempre va a llegar a corazones que están en ese proceso de regeneración como nosotros mismos, hermanos. No se olviden que nosotros ahora, por el momento, tenemos una santificación posicional en Cristo. Todavía, hermanos, pecamos. Vamos a tener una santificación práctica donde ya no vamos a pecar cuando nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra. Hermanos César, me faltó tiempo, pero ya habrá otro tiempo, hermanos, en que podamos acabar lo que tal vez Alguito más quiere aportar, hermano. Amén. Pero hasta ahora lo que ha compartido mi hermano querido, creo que no ha quedado bastante claro lo que dicen los versículos, ¿no? Yo solamente voy a hacer algunas puntuaciones, alguna acotación, simplemente para apoyar lo que el hermano estaba diciendo, también recordando alguna cosa de lo que ya hemos estudiado. Por ejemplo, hay que entender, ¿no?, que acá el apóstol Pablo está hablando a una iglesia incierne, o sea, una iglesia nuevita, recién comenzando. Entonces está dando directivas a esta congregación de cómo se debe de realizar los cultos. Entonces, por eso él habla de que deben de hablar el don de lengua, 1, 2, en orden, como lo está diciendo ahí. Pero porque en ese tiempo, recordemos esto, se estaba hablando el don de lengua, porque era necesario, ya que era uno de los dones fundacionales, entonces, por ese motivo estaban ahí. Miren, ustedes anoten este texto bíblico cuando alguien le pregunte, mostrame un texto bíblico donde dicen que las lenguas han cesado o que van a cesar. Bueno, anoten ustedes el capítulo 1 de Corintios, capítulo 13, y el versículo 8, 9 y 10. Ahí vamos a leer un poquitito. Esto es un fundamento bíblico que el mismo apóstol Pablo está diciendo. Y ahí dice lo siguiente, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Está hablando de la profecía, la revelación, la nueva revelación que estaba derramando Dios en estos lugares. Recuerden, porque aún no estaba completado el canon sagrado. Por lo tanto, estos primeros cristianos, necesitaban recibir esa revelación directamente de Dios. Sino, ¿cómo iban a recibir el mensaje que hoy tenemos nosotros? Entonces, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué cosa? Las lenguas. Ese es el cesacionismo del cual hablamos nosotros. Y acá lo está hablando de un tiempo futuro. No dice acá cesaron. ¿Por qué no dice eso? Porque todavía estaban hablando el don de lengua en esos tiempos. Que recordemos que el don de lengua eran idiomas conocidos, no el balbuceo que hoy se ve dentro de las, lamentablemente, iglesias carismáticas y pentecostales. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿A qué hace mención acá? A esto, porque no lo tenían completo. En parte conocemos lo que Dios está dando al pueblo cristiano, ¿sí? Y porque también en parte profetizamos. Por eso el hermano hacía mención en el capítulo 14, donde hay varios profetas todavía como de recibir revelación directa de Dios. Y entonces Dios de repente le tocaba a uno y uno se levantaba a profetizar, y seguramente que había algunos por ahí escribiendo, o ya el Espíritu Santo de alguna manera guiaba después para que quede escrito acá lo que Dios quería transmitir a la iglesia. Ese era el don de profecía.
Entonces dice así, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y mira lo que dice el 10. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos dicen, bueno, pero acá habla de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, porque decir eso es sacar este texto fuera de contexto. Porque lo que está hablando acá es del don de lengua, está hablando de profecía, está hablando de conocimiento. Y si leemos el capítulo 12, está hablando de cómo la iglesia debe ser manejada, está ordenando la iglesia. No está hablando de la segunda venida. Por lo tanto, este versículo 10 hay que tomarlo cuando venga lo perfecto. ¿Qué es cuando venga lo perfecto? Esto, hermano. Cuando venga lo perfecto, cuando venga la Sagrada Escritura, el canon sagrado completo, dice así, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? El don de lengua, el don de milagro, el don de sanación, el don de profetizar. ¿Entienden, hermano querido? De ahí yo avanzo un poquito más, ya como leyó el hermano querido, al 1 Corintios 14. Acá parecería como que hay una contradicción. Y dice, bueno, pero allá el apóstol Pablo dice que la lengua cesarán, se van a acabar. Y las profecías también se acabarán. Pero aparece una contradicción acá donde dice el 14, versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. ¿Quiénes son los profetas actuales? Que podríamos llamar los profetas, que yo no acepto ese título, aunque uno esté haciendo el servicio del profeta. Los que profetizan lo ya revelado. Lo revelado. No aquel que dice, tengo una nueva revelación o el Señor me dijo. Porque si yo tengo que recibir nuevas revelaciones actualmente, y Dios me tiene que hablar a mí para que yo hable a la congregación, entonces esto que está acá, hermano, quiero tirarlo a la basura. Esto no sirve. Porque yo necesito todavía tener profetas que me revelen nuevas enseñanzas, que en realidad los profetas actuales, entre comillas, los profetruchos, te están revelando adivinaciones personales. Hermano Wilmer, el Señor me acaba de decir que usted va a levantar una congregación. Las estacas de su templo serán estiradas de norte a sur, de este a oeste, en el nombre del Señor Jesús. Así lo declaramos y así lo creemos. Nuevas profecías. ¿Eso está escrito en la Biblia? No. Son adivinaciones. ¿Entiende? Cuando vamos a Pedro, creo que es 2 de Pedro o 1 de Pedro, no recuerdo en todo momento, donde habla justamente que las profecías no son de interpretación privada, sino que el profeta habla sujeto a las profecías. Entonces, ¿qué hace el profeta actual? El profeta actual es un hombre para edificación. ¿Cómo va a edificar? Con la palabra escrita del Señor. ¿Qué hace también el profeta actual? Exhorta. La exhortación no hay que entenderlo como un azote, como un reto, una represalia. No. La exhortación es animar con las escrituras. Algunos dicen, tiene el don de exhortación y está con todo el tiempo retando, que parece el hermano César. No. El don de exhortación, la exhortación, quiero decir, es justamente animar con las profecías. Y después dice también para consolación. Ese es el trabajo actual de un profeta. Ahora, termino con esto, así damos lugar a las preguntas, ¿sí? Otra cosita que quiero que entendamos, ¿no? Con respecto al don de lengua. Por ejemplo, el hermano Wilmer hacía mención al versículo 5, donde dice bien clarito, así que quisiera que vosotros, todos vosotros, hablaréis en lengua. Estas lenguas, recuerden que eran idiomas. Saquemos la idea de que son lenguas angélicas o angelicales o misteriosas. No, son lenguas, idiomas, ¿sí? Dice, yo quisiera que todos ustedes hablen lengua, que hablen idiomas diferentes, extranjeros. Pero dice él acá, pero más que profetizareis, o sea, más que tengan revelaciones, en este caso, hablando a la iglesia primitiva,
para que ustedes traigan el nuevo mensaje para la iglesia. Hoy el profeta, recuerden, va a hablar de esto que está acá. Pero miren lo que dice acá, ¿no? Porque mayor es el que profetiza. Hoy diríamos, mayor es el que enseña la Biblia. El que enseña la palabra que de Dios. ¿Qué más dice acá? Saltando un poquito así, por ejemplo, ya el versículo 10, géneros, dice tantos géneros, presta atención, ¿no? Que claro que tantos géneros de lenguas hay. O sea, tantas clases de idiomas hay. Eso está diciendo. Recuerden lo que hemos estudiado en Hechos capítulo 2, donde hablaban justamente que eran idiomas. Tantos géneros de lengua hay seguramente en el mundo. Y ninguno hay sin significado. Usted me entiende si yo digo, ¿ustedes saben qué estoy hablando? Yo estoy hablando en lengua angelical. No me falte respeto, hermana. No hay significado en ese balbuceo. Pero hay muchos géneros de lengua, hay muchos idiomas de lengua en el mundo. Y ninguno hay sin significado, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, saltando un poquito más, ya llegando al versículo 21. Miren lo que dice ahí. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me escucharán, dice el Señor. Si Dios permite, en la próxima clase, aunque no creo, pero capaz que hago un video aparte, van a ver ustedes que el famoso don de lengua hoy es un juicio. Es un juicio que Dios ha derramado justamente para aquellos que no aman la palabra escrita de Dios. Algo estábamos viendo, por ejemplo, bueno, gracias al Señor me está tocando predicar estos domingos. Dios permite, este domingo también creo que tengo que predicar y voy a continuar con el estudio de lo que es el origen del pentecostalismo. Y ahí hacemos nosotros una comparación histórica, un análisis histórico, y vemos claramente que el don de lengua, ni siquiera los pentecostales de Hechos capítulo 2 habían sincretizado, amalgamado, unido o relacionado el don de lengua con el bautismo del Espíritu Santo. No lo habían relacionado jamás. Pero sí, por ejemplo, en el año 1740 comenzaron a relacionar, y a partir del año 1800 y pico, ahí ya era algo doctrinal. Si no hablas en lengua, lo que decía el hermano, no eres salvo, no, bueno, todo lo que ya saben que dice ahí, ¿no? Dice acá, por eso digo que eso es un juicio que Dios ha derramado en algunos porque no ama la palabra de Dios. Y eso hay texto bíblico para corroborar todo eso, por supuesto. Pero miren lo que dice el 22. Así que las lenguas son por señal. Presta atención. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien dijera que hoy habla el don de lengua, ¿qué hace hablando supuestamente dentro de las congregaciones como loco? Si está diciendo que el don de lengua no para los creyentes. A mí no me beneficia. Yo conozco, tengo la palabra de Dios. Pero ahí están ellos haciendo el show, todo esto, porque de esa manera se sienten espirituales. De esa manera ellos ganan fama, popularidad. Como decía el hermano Wilmer. A veces uno lo ve a ellos y dice, pero ¿por qué yo no puedo hablar en lengua, Señor? ¿Qué pasa? ¿No seré salvo? Uno se aflige con todo eso. ¿Entiende lo que le digo? Pero acá dice bien clarito, vuelvo a leer. Así que las lenguas son por señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Entienden, hermano querido? Bueno, vamos a dejar este tiempito que queda. Bueno, en realidad yo tengo que apagar el Facebook a 1 hora más o menos clavadita, porque no me permite más. Si ustedes desean, podemos continuar 5 minutos más, 10 minutos más con preguntas, ¿sí? Pero ahora yo voy a habilitar, o habilitemos los micrófonos, y podemos llenar de preguntas al hermano Wilmer, o bueno, y si puedo responder también yo, lo voy a hacer. Amén.
Abran su micrófono, hermano querido, y pueden preguntar. Buenas. Mi pregunta es con respecto al 21. Corintios, ¿ya? Cuando habla sobre la ley que está escrito en otras lenguas y con otros labios, hablaré a este pueblo y aún así me oirán, dice el Señor. Usted sabe que en la iglesia que tengo ellos son pentecostales y ellos aseguran o afirman ¿verdad? Bueno, a ver, la pregunta es así, que usted tiene dudas sobre el versículo 21, me dijo, ¿no? Ajá. Y no le escuchamos la última parte sobre los pentecostales, ¿qué es lo que decían? Que ellos dicen escuchar la voz de Dios. Ajá, ellos dicen que ese es el don de Dios. La voz. Ah, la voz ellos de Dios. Escuchan la voz de Dios. Ok. Hasta los niños dicen escuchar la voz de Dios. Entonces que ellos están haciendo cualquier actividad y escuchan la voz de Dios porque ellos les dicen, por ejemplo, Dios que les dice, bueno, pasa a la calle porque va a ocurrir un accidente. Entonces, sí, ellos dicen que ese es Dios. Entonces, aquí me corrobora, ¿verdad?, la palabra que me está diciendo que aunque ellos le hablaron a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Amén. La pregunta... Entonces, ahí el Señor, ¿verdad? Ajá. Bueno, a ver, más o menos yo le escuché lo que dijo, como para que respondamos a la pregunta. La hermana está comentando que, bueno, en su congregación dicen que este versículo 21 hace mención que esa es la voz de Dios, que hasta los niños pueden escuchar esa voz en cualquier momento, en cualquier situación, como por ejemplo, que van a cruzar la calle un niño y la voz de Dios le va a decir no cruce porque, bueno, X motivo puede pasar un accidente, etcétera, etcétera. Aseguran justamente que eso es el don o la voz de Dios. Por supuesto que estamos viendo nosotros que no es así, ¿no? Hermano Wilmer, respóndale así brevemente, así la hermana también tiene tiempo en preguntar, la hermana María. Ya, a ver, mire hermanita, ve que al final de lo que usted, el versículo 21 dio lectura, hay una cita bíblica. O sea, a ver, fíjese ahí abajito, no sé si de usted tiene, dice Isaías 28, 11 y 12, dice. Amén. ¿Tiene usted en su Biblia? Ya me quitó a mí el privilegio de leerlo, pero amén, perfecto. Está bien, yo también estaba ahí ya. Hermano, ¿por qué no le expone usted, hermano? No. Adelante. Ya. Este es su día. Hoy usted es famoso, yo no. Nadie es famoso acá más que usted hoy. Bueno. No, explique. Isaías 28, 11. Versículos 11 y 12 dice, hermanos. Ok, amén. 11 y 12. A ver, denle lectura, pero con calma y trate de entender, hermano. Amén. Desde el 11. Sí. Porque en lengua de tartamudos y extranjera lengua hablará a este pueblo. Extraña. Ya, perdón, ajá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los que él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén. A ver, mire, hermana, ¿por qué cita, por ejemplo, por qué citan esa escritura justamente en la pregunta que usted ha hecho, hermano? Esto nos manda, por ejemplo, al ministerio del Antiguo Pacto. Siempre el Antiguo Pacto es la historia del pueblo de Dios Israel, hermanos. Bueno, hermano, a ver, rapidito, hermanito, perdónenme, hermano. A ver,
el versículo 7, yo voy de arriba de Isaías 28 de la lectura, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Mire, hermana, en 2 o 3 palabras, hermana, mire, el pueblo de Dios, cuando lean todo el Antiguo Testamento, que es la historia de Israel, siempre, hermanos, estuvieron en desobediencia, aún escuchando, viendo las maravillas de Dios. Por un tiempo caminaba bien, otra vez se desligaron. Pero, hermanos, ¿quién, hermanos, hacía, podamos decir, quién era el causante de todo esto? Eran los guías espirituales, hermanos, eran los sacerdotes y los reyes, aquellos que tenían que dirigir al pueblo. Ellos se prostituían, ellos abominaban contra Dios. Por eso dice el Señor, entonces, ¿a quién voy a hacer entender esta palabra para que ustedes transmitan al pueblo? A los destetados, a los niños. Dice, no, pues hermanos, el pueblo necesitaba palabras de los sacerdotes, necesitaba una dirección en la vida civil de los reyes y gobernantes, hermanos, ¿no? Por eso dicen ahí, les manda una palabra de juicio, dice. El versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, pero ellos, el versículo 12 al final dice, mas no quisieron oír. ¿Saben, hermanos? El profeta acá a Israel, si leemos todo el contexto de este capítulo, le dice a Israel, hermanos, el profeta decía, ¿quién decía eso? El profeta, a la boca de Dios. Arrepiéntanse. ¿No quieren escuchar? ¿Qué decían ellos? No, este profeta está hablando así, que esto, que lo otro, no nos va a venir eso. Ellos también tenían otros profetas falsos. Y los profetas falsos decían, como lo decían a la hermana, como la hermana colocó ese ejemplo, que este versículo se lo interpretó de otra manera el pastor, ¿no? Entonces, aquí manda una profecía. Va a venir un pueblo de lengua extraña, con otro idioma. Hermano, miren, esa palabra iba a traer a los asirios, a un pueblo que ellos ni siquiera conocían de lugares lejanos. Ellos iban a someter, hermanas, al pueblo de Israel, y los iban a llevar como animales, hermanos, hasta Asiria. Ese es el cautiverio asirio. Y en ahí, hermanos, ¿cómo iban a someterse a esa clase de gente que ni siquiera entendían su lengua, hermana? Pero tuvieron que someterse. Estuvieron muchos años en cautiverio. Y cuando se tornaron del cautiverio, hermanos, experimentando ya todo ese mal, tampoco, hermanos, obedecieron directamente a Dios, hermanos, ¿no? Aún, miren, el profeta decía, arrepiéntanse. No se arrepentían. El Señor mandaba juicio, incluso con otros países, con otros gobiernos de lengua extraña, y aún así se sometían al Señor. Hermanos, en este tiempo, Israel ya se dividió en dos. En los 10 pueblos que conformaron Israel, las tribus del pueblo del norte, y los judíos, que estaban conformados por Judá y Benjamín, el pueblo del sur. Aquí ya está dividido. Posteriormente, hermanos, de la misma manera, hermanos, va a ocurrir con el pueblo de Judá. Y en Jeremías, ahora el profeta, estando en ahí Jeremías, hermanos, a ver, busquemos Jeremías, hermanos, un ratito. Ahí, ¿dónde está mi apunte? A ver, un ratito. Bueno, antes que el hermano encuentre Jeremías, voy a hacer un pequeño paréntesis entonces, como para ampliar un poquito más la información que está dando el hermano, ¿no? Wilmer. ¿Por qué decimos nosotros
que las lenguas en la Biblia generalmente se transmite como un juicio de parte de Dios. Cuando dice, como dijo el hermano Wilmer, si usted lee, por ejemplo, el versículo 1 de Isaías 28, usted observe que dice ahí, ay. Ese ay es un grito, por supuesto, de dolor, de angustia, de pesar. Ese ay es justamente que comienza un juicio. Y ahí dice, ay de la corona soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. ¿Sí? Y ahora ustedes saltando todo eso, ustedes pueden leer tranquilamente. El hermano leyó el versículo 7. Ahí clarito dice que esto habían errado por causa del vino, de la cerveza, y se extraviaron. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los profetas. Y literalmente le metían al trago y terminaban mal. Dice así, por ejemplo, erraron en la visión. Comenzaron a errar en lo que vendría a ser la transmisión de la palabra de Dios. Recuerden que acá todavía recibían visiones ellos, porque tenían que de esa manera transmitir el mensaje. Tropezaron en el juicio. Y miren lo que dice el 8, ¿no? Porque todas las mesas están llenas de vómitos y suciedad hasta no quedar lugar limpio. Eso quiere decir que realmente estos sacerdotes, estos profetas, le metían al chupe hasta no dar más, y mientras estaban borrachos, profetizaban lo que ellos querían. Esa es la comparación que hacen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando saltamos al otro versículo, dice el 9, ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de pechos? Y ahí viene justamente el juicio. Porque mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, un poquito aquí, un poquito allá, porque con tartamudez de labios y con lengua extraña hablará a este pueblo. Lo que está explicando el hermano históricamente es correcto, pero yo quiero asentar en esto. Las lenguas, incluso este famoso don de lengua actual, son juicio. ¿Por qué? Porque los que están ahora gobernando estas pseudos iglesias carismáticas están como estos falsos profetas, sacerdotes, están como borrachos. Están como borrachos. Lo que ellos enseñan es como un vómito. Y Dios confunde la lengua. ¿Usted se acuerda de la Biblia donde hay otro juicio, donde Dios confunde la lengua? Babilonia. Ahí, y termino con esto, así ya le doy lugarcito a otras preguntas o que el hermano termine su mensaje. Cuando usted va a Génesis capítulo 11 y el versículo 1, ahí dice, era entonces toda la tierra de una sola lengua y una misma palabra. ¿Sí? Está perfecto, todos hablan una sola lengua. Usted lee la historia y saltemos al versículo 6 que dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Un solo lenguaje. Ustedes vean acá que claramente entendemos nosotros que tienen una sola lengua, es idioma, tienen un solo lenguaje, es idioma. Pero cuando van a Primera de Corintios, y lo que hemos estado estudiando, ellos leen lengua o hechos, y cuando leen lengua, ¡ay!, son angélicas. ¿Por qué? Porque la mente de cada uno de estas personas ya está preconceptuada a entender, está como lavada a su cabeza para cuando escuchen lengua allá en el Nuevo Testamento, son las lenguas angelicales, pero acá cuando leen acá, son idiomas. ¿Vas comprendiendo? Pero mira lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y ahora nada los hará desistir lo que han pensado hacer. O sea, Dios vio que lo que estaban haciendo es malo y sabe ahora bien que ellos no van a desistir. ¿Sí? Eso es para explicar otro momento, pero yo me quiero que nos concentremos en qué pasó acá, porque todos hablaron un solo lenguaje. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el habla de su compañero. Por eso es que nosotros relacionamos estos tiempos actuales donde dicen tener el don de lengua y solamente están ellos balbuceando, haciendo cualquier cosa,
y eso es un juicio de parte de Dios para aquellos que no aman la palabra escrita del Señor. Hermano querido, yo voy a despedir acá en Facebook, continuamos nosotros en privado, ¿sí? Dios me lo bendiga.